Ateos, ladrones de la ciencia. Muchas veces los pseudocientíficos ateos pues se quieren robar la bandera de la ciencia y quieren decir que el ateo habla en nombre de la ciencia. Bueno, pues es completamente falso, no se lo crean, es una mentira absoluta. De hecho, muchos de los ateos no saben absolutamente nada de ciencia. Ciertamente hay grandes eminencias, hay personas que son muy cultas, pero aún así muchos de ellos ni siquiera son científicos. Y aunque seas científico, pues en la era actual pues es difícil especializarte en todo. Podrás ser un buen astrofísico, pero eso no significa que seas bueno en neurociencias. Podrás ser bueno en neurociencia, pero no significa que sepas mucho de geología, etcétera, etcétera. Entonces, aunque un ateo tuviera o fuera una eminencia en alguna de las ramas de la ciencia, pues eso no garantizaría que pudiera hablar en nombre de todas de las ciencias con autoridad absoluta, porque además ni siquiera las eminencias tienen autoridad absoluta en la ciencia. La ciencia no funciona de esa manera. La ciencia es otro jueguito completamente distinto. Bueno, eso es una falacia conocida como ad hominem. El que alguien no sea experto en una materia no quiere decir que no pueda decir algo al respecto. Y nadie dice que hable en nombre de nadie, eso te lo estás inventando tú. Entonces, bueno, este video está dedicado a los pseudocientíficos que están ahorita en mi canal. Me refiero a Sacro Elemental, me refiero a Vestor y me refiero a Ateísmo y Razón, que bueno, pues de repente salen con sus cosas de ciencia como si entendieran la mitad de lo que están diciendo cuando hablan. Bueno, como todas las personas que nos gusta la ciencia, que nos gusta el conocimiento, pues lo que hacemos pues es meternos a internet, es buscar artículos, es entrar en foros, es pues que te traigan revistas a tu casa, suscribirte a alguna revista, ver los últimos libros que hay sobre ciencia y bueno, pues en base a eso como que armarte tu criterio sobre ciencia y sacar tus conclusiones. Desde luego estas conclusiones pues son personales, son conclusiones que haces sobre lo que has leído, sobre lo que has visto, pero pues no están validadas por una comunidad científica, ni las de nosotros, ni las de los ateos, así que no se dejen engañar por los ateos, no se dejen embaucar por los ateos, no se dejen intimidar por los ateos. También las comunidades científicas pues no están de acuerdo, no es que haya una comunidad estructurada y lo que se dice ya se llegó a un acuerdo, pues claro que no, esto funciona pues es un poco más complejo que eso. Entonces, que un ateo haya leído un artículo, que haya interpretado según su ateísmo lo que ese artículo significa para el ateísmo, y que luego se lo dispare a un creyente y le diga, tu Dios no existe porque yo leí en la ciencia que dice que esto. Pues claro que no, estás muy mal, hermano. La ciencia, tú no eres la voz de la ciencia no habla a través de ti. La ciencia es muy aparte. Podrás decir, bueno, yo leí este estudio y según este estudio y según lo que yo considero, pues también considero que tú estás cerrado en esto. No decimos que eso es la verdad absoluta, ni la ciencia es la verdad absoluta. Lo que te decimos es una explicación muy aproximada basada en evidencia acerca de cómo pudo haber sucedido algo. Lo que te dije, al menos yo, no fueron opiniones personales. Lo que te dije, por ejemplo, sobre la CCM, fueron estudios hechos, no opiniones mías. Los ateos creen que ya son ateos y les dan un doctorado en todas las ciencias y que lo que ellos dicen ya es verdad. Pues claro que no, es absolutamente falso. No creemos eso. Y bueno, se roban la bandera de la ciencia, usan las pseudociencias, porque bueno, básicamente la ciencia legal, la ciencia de verdad, pues es muy estricta, es mucho papeleo, es mucho llenar cosas, presentar las cosas ante sinodales, ante una comunidad científica, que todos te aplaudan, te digan que sí, y aún así, pues todos hemos oído historias, porque hay un científico diciendo una cosa, otro científico diciendo otra cosa, hay rivalidades, hay... Pero cada uno muestra sus razones y son razones lógicas y luego se disponen a demostrarla, no como tú que solo dice que eso es así y ya. No solo responden a lo que el otro dice, pero seguimos siendo mente y vivimos pensamiento, sino que dan razones de por qué creen eso y lo demuestran. Pero también decir que la ciencia dice o que la ciencia esto, la ciencia lo otro, no, tampoco me estén robando la ciencia ni estén diciendo que la ciencia dice cosas que no ha dicho. Por ejemplo, del Big Bang o esas cosas, la ciencia no puede llegar hasta allá, es demasiado lejano. Todavía he leído artículos que pues discuten de la desaparición de los dinosaurios por un meteorito. Imagínense, lo tenemos aquí en el patio trasero. Es un fenómeno microscópico, considerando todo el cosmos, y ocurrió hace poco tiempo, digo, en comparación a los 15.000 millones de años, y aún así quedan dudas. Imagínense, de eso hay dudas, de eso hay debates. Imagínense de cosas tan lejanas como el Big Bang, de cosas tan pues no sé cómo decirlos, porque implica pues la existencia de todo el cosmos.
Entonces, pues sí, el universo se está expandiendo y entonces, pues, lógicamente, si lo ves al revés, pues puedes suponer que viene de un puntito chiquito. Sí, hay cosas que se siguen investigando, de eso se trata, conocer más e ir mejorando las teorías, por ejemplo. Pero de ahí a decir que es un punto matemático, que es una singularidad, que si es el choque de dos branas, que si hay universos burbuja, pues hay todo un salto. Por eso se investiga. Luego también ese es muy chistoso. Uno de los ateos me dice, es que la física teórica ya demostró. Y yo, güey, es física teórica. ¿Por qué crees que se llama física teórica? Porque no está validada, ni comprobada, ni demostrada, ni confirmada. Por eso es teórica. Porque son cosas o tan grandes, o cosas o tan lejanas, o cosas tan minúsculas que van más allá de Planck y que ni siquiera puedes medir sin andar alterando lo que mides, etcétera, etcétera. Entonces se escapan de las manos y no puedes hacer experimentos con ella. Entonces, pues, ¿con qué te quedas? Pues con la teoría. Pero no puedes salirme con la tontería de que la física teórica te pudo demostrar algo y menos de Dios y del alma. Bueno, la física teórica. Saquemos un concepto que fácilmente pudiste buscar en Wikipedia que dice: la física teórica constituye la rama de la física que elabora teorías y modelos usando el lenguaje matemático con el fin de explicar y comprender fenómenos físicos, aportando las herramientas necesarias no solo para el análisis, sino para la predicción del comportamiento de los sistemas físicos. Ahora un simple concepto de teoría y ley. Una ley es una correlación entre dos hechos usualmente expresada de manera matemática. Una teoría es una explicación de por qué y cómo ocurren las cosas. En ese sentido, la teoría está arriba de la ley. Ahora unos ejemplos. Newton nos dio la ley de la gravedad. Esta ley predice con mucha exactitud cómo se comportan los cuerpos, pero Newton nunca nos puede explicar cómo funciona la gravedad. Tuvieron que pasar casi 2 siglos antes de que Einstein nos diera la teoría de la gravedad. Esta no solo nos permite entender por qué funcionan las leyes de Newton, sino también cuándo no funcionan. Existen las leyes de la química que nos dicen cómo se comportan las reacciones químicas, pero la teoría atómica nos dice cómo y por qué ocurre ese comportamiento. Y una teoría que seguramente tú aceptas, la teoría heliocéntrica. Y bueno, según tú, así Dios se lo imaginó, o así nosotros nos lo imaginamos, no sé, que el Sol es el centro, pero bueno, seguramente aceptas eso. Porque también, pues, la ciencia no se ha dedicado a estos temas, o sea, tendría que ser una tesis específicamente creada para ese tema, porque si agarras una tesis que dice hipótesis, el estudio de tal, para tal, y entonces de eso trata esa tesis, que tú la agarres y la interpretes para otra cosa, bueno, pero esa tesis no estaba hecha para eso. Entonces, si tú quieres realmente un estudio científico, metódico, sistemático, que realmente diga que Dios no existe o que esto no es un diseño inteligente o algo, pues alguien tendría que hacerlo, tendría que pues ver cómo diablos inventa sus experimentos, cómo diablos puede confirmarlo, cómo diablos lo puede poner frente a una comunidad científica, etcétera, etcétera. Pero pues eso no se ha dado, eso no existe así, no se han llegado a esos resultados. Ni se dedicará a eso la ciencia, ya que con las características que le dan a muchas cosas místicas es imposible prácticamente demostrar su existencia o no existencia por la ciencia, pero la ciencia te puede decir si es necesario o no, o si es probable su existencia o no, en base a conclusiones hechas de otras cosas que, claro, los creyentes siempre meten a su Dios en el más mínimo hueco que encuentran, y aunque no lo haya, dicen, Dios hizo esto de todos modos. Pero son simples patadas de ahogado, como lo es igual responder a todo lo que te dicen pero seguimos siendo mente y vivimos pensamiento. Entonces, bueno, básicamente los ateos pues son muy fraudulentos, muy mentirosos, engañan a muchos, apantallan a muchos, intimidan a muchos, pero amigos deístas, no olviden, ¿quién está proponiendo que esto es un diseño inteligente? ¿Nosotros o los ateos? ¿Quién está proponiendo que hay una inteligencia y una razón detrás de las cosas? ¿Nosotros o los ateos? ¿Y quién lo ha demostrado? Nadie. ¿Para qué es la ciencia? ¿Para qué se creó la ciencia en un principio y cuál es el propósito o la finalidad de la ciencia? Pues en un principio la ciencia pues es para darle conocimiento al ser humano, para que las almas pues puedan ser virtuosas, puedan crecer, puedan desarrollarse, puedan controlar su vida, puedan ser más felices. Ese es el propósito de que el ser humano haya dicho, hay que hacer ciencia, la ciencia es buena. Pero los ateos permitieron todo este propósito. ¿Para qué usa un ateo la ciencia? Pues lo usa para burlarse de los creyentes, para humillarlos, para minimizarlos, para decir que todo es caos, para defender la muerte, para defender el fatalismo, para decir que pues el conocimiento finalmente no sirve en nada. ¿Qué es el conocimiento para un materialista? Empezando por ahí. No, yo investigo para saber más y en todo caso para demostrar que lo que dice un creyente es erróneo, pero no para humillarlo. Y bueno, entonces la ciencia no es de los ateos se roban la ciencia pues para poder meter sus locuras, sus dogmas a las personas y confundirlas, pero claro que no. La ciencia nos ayuda a comprender mejor las cosas y para aprender más.
La ciencia no es de los ateos, la ciencia pues es más bien de los deístas. La ciencia cumple su objetivo noble para los deístas. No, ya te lo expliqué y te lo dije como 5 veces, la ciencia no es de los ateos, nos basamos en ella porque es lo mejor que tenemos para entender las cosas, pero la ciencia no es atea, que la ciencia demuestre que Dios no es necesario es otra cosa. La ciencia es la evolución del alma, la evolución de la conciencia, la evolución del entendimiento, la evolución del control de la mente sobre este mundo material. Entonces aquí ya tiene un sentido. El sentido de la ciencia pues es crecer, madurar y llegar a la trascendencia. En un ateísmo no existe esto, no puedes ni crecer ni madurar ni llegar a ninguna trascendencia porque todos, sean científicos o no, sean inteligentes o no, van a acabar en la misma tumba inútilmente hayan hecho lo que hayan hecho. Pues sí, pero ese es tu pensamiento. Si le quieres encontrar un propósito místico a la vida, ok, pero mi propósito yo lo formo estando aquí. Sé que voy a morir, pero eso no impide querer superarme como persona y dejarle algo a las próximas generaciones. Tú piensas que los ateos pensamos que la vida no tiene ningún sentido, pero más bien, tú le quieres ir a un sentido más allá a la vida. Mi propósito lo hago estando aquí y ya que nací viviré lo mejor que pueda tratando de superarme. ¿Que de qué sirve si moriré? Para vivir mejor. Entonces, bueno, aquí también está la utilidad de la ciencia. Y bueno, finalmente lo digo porque alguno de estos 3 ateos, Sacroelemental, Vestor y Ateísmo y Razón, bueno, de hecho los 3, pues han intentado tirar el todianismo, según ellos, con sus pseudociencias. O sea, agarran cosas de la ciencia y, ay, Chimago, como la ciencia yo interpreto que dice esto, entonces estás equivocado. Pues espérame tantito, esto es pseudociencia, no me salas con que esto es ciencia. Y bueno, hay que entender quién hace la ciencia, qué es la ciencia, etcétera, etcétera. ¿Quién hace la ciencia? Pues la mente. O sea, mi propuesta es que somos mente y todo lo que vivimos son experiencias, es pensamiento. Entonces, pues la ciencia la hace la mente, es un estudio hecho de las mentes, por las mentes y para las mentes. ¿Y de qué lo hacen? Pues de sus experiencias. Cuando tú estudias algo que estudias, algo que nunca has vivido, algo que no conoces, pues no, estudia lo que estás viviendo, estudias este cosmos mental que estás experimentando. Y al estudiarlo y al experimentarlo es que puedes ver sus enlaces. Entonces, bueno, en el ateísmo, en primer lugar, todo esto pues ya va en contra del materialismo. Digo, el ideal del materialismo sería que todos fuéramos materias muertas y que nadie se dedicara a pensar o razonar porque solo hubiera materia, pero ni modo, ya estamos aquí, no somos materia, somos lo opuesto a la materia, somos mentes vivas, conscientes, inteligentes, que nos interesan cosas intangibles como el conocimiento, como el significado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la ciencia es un estudio que hacen las mentes de sus experiencias y que lo hacen modelando con lógica matemática. Entonces, yo propongo que somos mente y el cómo que vivimos es mental, y tú dices que un artículo que hizo una mente sobre sus experiencias va a demostrar que no somos mente y no somos experiencia, pues es absurdo. No puedes agarrar ningún documento científico, ningún documento hecho de las mentes, hechos por las mentes de sus experiencias, para decir que lo que vives no son mentes y experiencias. O sea, es ilógico, es absurdo. No puedo usar la ciencia para tirar a las mentes y a sus experiencias, que son las que hacen la ciencia. No sé si entiendan esto, no sé si lo hayan captado, pero bueno, ahí se los dejo, medítenlo un rato. Saludos, besos y abrazos al Chimago. Bueno, toda esta verborrea se resume en: no puedes decir que no somos lo que somos porque eso somos. Vuelves imposible darte una evidencia de que todo lo que uno te diga dirás que solo es experiencia y bla bla bla. Esa es una táctica tramposa y deshonesta. Un ejemplo estúpido que te voy a dar es: yo pienso que alrededor todos son mesas y que no existen los cepillos. Te pido, dame un cepillo, me lo das y te digo, esto es una mesa. Me das otro cepillo y te repito, esto es otra mesa. Si uso esa táctica tramposa es imposible darme un cepillo, ya que digo que todos son mesas y nadie me saca de ahí. Y si me dicen y demuestran que tal y como lo conocemos esto es un cepillo, yo digo, no, tu mente está programada para verlo como un cepillo, pero en realidad es una mesa. ¿Entiendes la trampa que usas? Es un ejemplo estúpido, supongo que sí la entendiste. Así tú, se te demuestra la materia tal y como la conocemos y se define y dices, no, eso es mental. O en realidad no la tocas o hueles ni nada, solo sientes sus efectos porque así estás programado, etc. ¿Ves tu deshonestidad? Es imposible demostrarte algo que tienes preconcebido como mentira y encuentras una justificación cada vez más absurda a la demostración de eso. Bueno, entonces los invito a todos los teístas, a todos los deístas, que no se queden atrás, que busquen el conocimiento, que busquen el saber, que busquen la ciencia, que sean parte también pues de la ciencia, que aporten. Y pues que saber es bueno, conocer es bueno, entender es bueno, entiendan todo esto, pónganlo en práctica, demuestren a los ateos que no se quedan atrás. Y bueno, finalmente pues regresemos como
a los tiempos de Newton, donde la ciencia pues era, voy a estudiar el cosmos porque voy a ver cómo Dios hizo todas estas cosas, voy a ver las relaciones tan grandiosas que hay detrás del cosmos y voy a entender este funcionamiento del cosmos que hizo Dios. Porque bueno, básicamente, imagínense con qué, bueno, eso lo haces con mucha emoción, pero imagínense que con qué emoción haces de, pues voy a estudiar un caos, no me sirve absolutamente para nada, es absolutamente una tontería, pero pues voy a ver más o menos cómo funciona para que no me aplaste rápidamente y pueda durar unos pocos años más antes de morir y extinguirme por siempre. Entonces pues es como retomar un poco esta emoción, un poco esta alegría. También decía, por ejemplo... Entonces si digo, voy a investigar el universo porque así descubriré una montaña de pizzas al final del universo, ¿lo haces cierto? No. Si dices, hay que investigar lo que hizo Dios, primero debes demostrar que Dios existe, de lo contrario solo estarás relacionando una cosa con otra sin tener evidencia y estarías creyendo porque sí.